Quiero invitarte a que leas conmigo el texto de hoy, que si no tuviéramos ningún otro texto en las Escrituras, se prestaría para mala interpretación. Pero yo quiero que leas a partir del versículo 14 en Santiago 2. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa, carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Vamos a llegar ahí. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Vamos a llegar ahí. De la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerto. El tema del texto que leímos es solo uno. Es la relación entre las obras y la fe. El texto, cuando tú lo lees tal cual lo leímos, pudiera prestarse a confusión. Y de hecho, hubo un momento en que Lutero no aceptaba esta carta como parte del canon porque entendía que era una epístola de paja, le llamó él en un momento dado, porque entendía Lutero inicialmente que no contenía la naturaleza del evangelio y que parecía contradecir las enseñanzas de Pablo. Sin embargo, como ya mencionábamos, Santiago lo que está preocupado es porque algunos que profesaban la fe no poseían la fe. Siendo profesantes de la fe, no eran poseedores de esa fe. De manera que esta es una epístola altamente práctica. Esta es una epístola que trata de definir la fe cristiana en términos prácticos del día a día. La parte teológica, por así decirlo, es como si Santiago se lo hubiese dejado a Pablo en Romanos, en Gálatas, en Efesios, y es lo que está diciendo ahora. Cuando tú tomas toda esa teología, ¿por qué es que no la vemos en la vida diaria? Y él quiere decirnos o enseñarnos cómo es que luce esa teología, y lo quiere hacer por más de una razón. Santiago quería dejar claro que la teología ortodoxa, sin la práctica de vida que refleje dicha teología, no va a salvar a nadie. La teología ortodoxa, sin la práctica de vida, no va a salvar a nadie. Él quería evitar que la gente muriera con una teología ortodoxa y terminar en la condenación. Es como Cristo, que en un momento dado, al final del Sermón del Monte, él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente aquel que obedece la voluntad de mi Padre. Cristo estaba preocupado también con la practicalidad de la fe. A Santiago le preocupaba que personas que no vivían la fe y que no vivían lo que profesaban pudieran darle una mala reputación al movimiento cristiano. Quizás Santiago estaba preocupado por algo que se dice de Mahatma Gandhi, aunque algunos ponen en duda que le haya pronunciado estas frases, pero independientemente de que le haya dicho Mahatma Gandhi u otro, no importa, el punto es correcto, y es que se dice que Mahatma Gandhi en una ocasión dijo, a mí me gusta el Cristo, pero no me gustan los cristianos porque son tan diferentes a él. En otra ocasión se dice que él dijo, si no fuera por los cristianos, yo fuera cristiano.
Santiago quiere dejar claro que si vamos a llamarnos cristianos, tenemos que lucir como el Cristo. Esa es la preocupación de Santiago. El tema, de nuevo, el tema de la carta de Santiago, la relación entre la fe y las obras. Entonces lo que necesitamos ver ahora, ¿qué es lo que él dice acerca de esa relación? Tenemos un tema y ahora lo que él va a pasar a hacer es ayudarnos a ver con diferentes ilustraciones cuál es esa relación que existe. Y él comienza, como ya vimos en un texto anterior, comienza con dos preguntas retóricas. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar? Nota que tiene que ser cuidadoso cuando lea Santiago. ¿De qué le sirve a uno alegar? Tú puedes alegar eso, pero eso no quiere decir que es así. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Es como decir, tú dices tener fe, pero yo no veo tu fe en acción. Entonces, ¿cómo lo sé que tú tienes la fe? No lo sé. La insinuación de la pregunta es que esa fe que no es adornada por las obras, no ganada por las obras, adornada con las obras, no es una fe verdadera. Y si no es una fe verdadera, pues no puede salvar. La segunda pregunta es otra pregunta retórica que cuando tú la responde a la primera. Escucha la segunda pregunta. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe que no se puede ver? ¿Tú crees que es una fe salvífica? Y en la mente de Santiago, no. Pues eso responde a la primera, que tu fe no te sirve de nada. Para Santiago, la fe no solamente tiene que creer bien, tiene que lucir bien, tiene que verse bien. Santiago entiende que hay dos tipos de fe. Hay una fe falsa que no salva, que tampoco tiene cómo demostrarse, y una fe verdadera que por naturaleza, por definición, tiene sus evidencias alrededor de la fe, que son estas obras. Y entonces él nos da 4 ilustraciones que son bastante contundentes y aclaratorias. Ilustración número 1, versículo 15. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Para Santiago, la insensibilidad que ese hermano exhibe hacia la necesidad del otro es la evidencia de que él no tiene una fe que lo haya salvado. Él puede llamarse cristiano, de acuerdo a Santiago, pero él niega a Cristo. Él le dice que se vaya en paz por el hermano que tiene hambre, que no tiene que comer, que no tiene que vestirse. Él no puede irse en paz porque cuando él se acuesta, él no puede dormir en paz. Yo no sé si tú eres como yo, como mi esposa, que no podemos dormir cuando tenemos hambre y tenemos que levantarnos y comer algo. Gracias a Dios que siempre hay algo donde vamos a buscar, pero Santiago está creando un escenario posible para que podamos entender que estas incongruencias en su mente, por lo menos, no pueden ser. Santiago entiende que no podemos tener un closet lleno de ropa y tener hermanos aquí en necesidad y poderle decir al hermano, vete en paz. Cuando el que debiera estar sin paz soy yo, al estar saciado y el otro en necesidad. Ahora, Santiago no es el único autor del Nuevo Testamento que tiene la misma preocupación casi con el mismo lenguaje. Déjame traerte a un apóstol. Recuerda que Santiago, el medio hermano de Jesús, no creía en Jesús ni siquiera cuando Jesús estaba en vida. Luego que Jesús se va, Santiago llega a creer, ¿verdad? Y llegó a ser incluso el pastor principal, la cabeza de la iglesia en Jerusalén después de Pedro. Entonces ahora voy a traerte las palabras de un apóstol, de alguien que caminó con Cristo, creyó en Cristo, y es nada más y nada menos que Juan. Cuando él escribe su primera carta, capítulo 3, versículo 17 al 18, escucha lo que dice. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, tú ves que es la misma
la misma pregunta y la misma preocupación. Y no tiene compasión de él. Pregunta, retórica. ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? En otras palabras, ¿cómo se puede decir que es cristiano? Lo mismo que Santiago está diciendo. Queridos hijos, Santiago dice, queridos hermanos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, en buen dominicano de la boca para afuera. Ni de palabra, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Casi las mismas preocupaciones, la misma preocupación de Santiago con palabras sinónimas. Santiago podría tomar las palabras de Juan y decir, si amas de palabras solamente, no te sirve de nada. Demuéstrame con hechos y de verdad lo que crees y profesa con las palabras. En este primer ejemplo, nosotros pudiéramos pensar en quiénes. ¿Quién dijo algo de alguien muy similar? Jesucristo. Nos dijo que no seamos como los fariseos que dicen, eso es palabras, pero no hacen, eso son obras. Él dice, así no sean. Lo mismo que Juan dice, lo mismo que Santiago dice. Ahora quizá alguien me está escuchando y dice, bueno, pastor, pero Santiago habla de hermanos, le llama queridos hermanos, y ahora Juan se refiere y le dice, a este grupo, le dice, queridos hijos, está hablando de hermanos en la fe. Ok, déjame traerte, por así decirlo, un cuarto bate del Nuevo Testamento para que nos ayude a entender. Y entonces vamos donde Pablo y le preguntamos a Pablo, Pablo, ¿qué tú crees? ¿Es esto solamente relativo a los hermanos en la fe? Y esto es lo que él dice en Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, subraya la palabra siempre, siempre que tengamos la oportunidad, escucha, hagamos bien a todos. Y en especial a los de la familia de la fe. Porque esa es la manera como nosotros imitamos a Dios. ¿Qué dijo Cristo acerca del Padre? Que el Padre muestra su bondad a todos, hace salir el sol para todos, hace llover sobre buenos y malos. Que hagan lo mismo, que hagamos lo mismo para que nosotros podamos ser hijos de Dios, para que mostremos que somos hijos de Dios. Bueno, la ilustración que Santiago trajo se parece mucho a una parábola que Cristo trajo. ¿Recuerda la parábola del buen samaritano? En la parábola hay un hombre que está tendido en el suelo, que está en necesidad, que está herido, lo han asaltado. Y resulta que pasa un sacerdote y un levita. Se supone que ellos son los creyentes, es sacerdote y es levita. Ellos trabajan en el templo, ellos creen en el Antiguo Testamento, creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ven el herido, ven la persona en necesidad, le pasan de lado, siguen, y quizás pensar, bueno, a otro que lo ayude. Luego viene un samaritano que representa al incrédulo, porque el samaritano no creía en todo el Antiguo Testamento, creía solamente en los primeros 5 libros, en el Pentateuco, de manera que este es un incrédulo. Y el samaritano lo ve, tiene compasión de él, limpia sus heridas, lo monta en su caballo, lo lleva a un tipo de albergue, le dice a la persona que lo cuide, le da dinero, le dice, yo voy a regresar. Cuando yo regrese, tú me puedes contar si te costó más de la cuenta, más de lo que te di, cuidar de él, y yo te lo voy a pagar. Y Cristo le dice, ¿cuál de esto demostró ser el buen prójimo? En la parábola, los creyentes, el levita y el sacerdote, se comportaron como incrédulos, y el incrédulo se comportó como un creyente. Eso tiene 2000 años pasando. Y ahora Santiago continúa su argumento. Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras. Hermanos, imagínate este escenario ahora. Alguien aquí dice que tiene fe. ¿Ok? Y tú le dices, sí, muéstrame tu vida. Y no tiene nada que enseñarle. ¿Cómo tú sabes que tiene fe? Es detrás de esto que Santiago anda.
Santiago no anda detrás de probar, como parecería ser, que yo compro mi salvación con las obras. Lo que Santiago está tratando de decirme es fácil fariseicamente decir yo creo, pero luego no tengo nada que mostrar. Entonces eso es lo que Santiago dice. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Pues muéstrame tu fe sin las obras. No tengo cómo saberlo. Dice, ahora, si tú me preguntas a mí, esto es lo que yo voy a hacer. Yo te mostraré la fe por mis obras. En otras palabras, cuando yo te hablo de mis obras y te explique de dónde proceden, tú vas a creer que yo tengo fe. A eso es que Santiago está apuntando. Cuando él dice, yo te voy a mostrar mi fe por las obras, es que cuando examine mi vida, mis obras podrán decirte que hay un Dios detrás de esas obras. Y en él está mi fe. Y el punto de él es que la ausencia de buenas obras, en el que dice creer, habla de que su fe no está muerta. Yo te comenté en una ocasión que uno de los puritanos del pasado decía, es una cosa terrible irse de los bancos o de las sillas de una iglesia al infierno, pero es todavía mucho peor irse desde el púlpito al infierno. Hermanos, las obras no son hechas para adquirir salvación. Son hechas después que la salvación ha llegado y cuando el Espíritu Santo vino a morar en ti y cambió la mente, cambió el corazón, cambió la voluntad, cambió el deseo, comenzó a ver a la otra persona no conforme, no según la carne, y al ver eso comenzó a actuar y a responder de una manera distinta. Esto es como Juan Calvino lo decía. Es la fe sola la que salva, pero la verdadera fe nunca está sola. Es una buena forma de ponerlo. Si tú quieres saber cómo es la salvación, es la fe sola la que salva. Pero si tú quieres saber lo que es una verdadera fe, déjame decirte que la fe nunca está sola. ¿Por qué? Porque está acompañada de las obras que son naturales o fruto de la nueva naturaleza. Segunda ilustración de Santiago, es poderosa también. Versículo 19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, excelente. Quizá los hombres dirían, dame 5. Great, wonderful, como dirían en inglés. Magnífico. Pero hay un problemita. Si no pasa de ahí. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios, hermanos, tenían una teología ortodoxa. Llegaron a llamar a Jesús el Santo de Dios, en Marcos 1:24. Llegaron a llamarle el Hijo del Dios Altísimo, Lucas 8:28. De manera que ellos creían en la divinidad de Jesús, creían en la encarnación de Jesús. De hecho, los demonios creían que había un lugar llamado el abismo donde ellos eran atormentados y le pidieron a Jesús que no lo mandara allá. De manera que ellos reconocían el señorío de Cristo. Nosotros sabemos que tú tienes autoridad para dejarnos aquí, dejarnos deambulando por la tierra o mandarnos al abismo. No nos mande allá. Se sometían a Cristo. Pero su teología ortodoxa no los cambia. Y si no los cambia, pues no tienen fe. Por lo menos de la fe que Santiago está hablando. Para Santiago, si tu teología y la práctica no coinciden, entonces tu salvación y el cielo tampoco. Para Santiago, si mi teología y mi práctica no coinciden, mi salvación y el cielo tampoco.